Buenos días a todas y a todos. Señora Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, doctora Claudia Espósito, doctor Luis Felipe Colmenares, Presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, honorable representante Hernán Penagos, autor y ponente de lo que posteriormente se convirtió, lo que posteriormente fue la Ley 1826 de 2017, doctor Milton Gómez Cardoso, defensor regional del Atlántico, doctora Ángela María Bedoya, directora seccional de Fiscalía del Atlántico, profesor Juan Luis Gómez Colomer, profesor español invitado a este cuarto foro sobre la Ley 1826, señoras y señores, para la Fiscalía General de la Nación, para el Departamento de Altos Estudios, cuyo jefe es el doctor Nicolás Romero, y para la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en materia penal. Es un orgullo estar en la capital del Caribe, Barranquilla, en este cuarto foro en donde se harán presentaciones sobre el contenido de la Ley 1826 del 2017. Esta Ley 1826, sancionada el pasado 12 de enero del 2017, entrará a regir en todo el territorio nacional el 13 de julio de 2017 y la Fiscalía le apuesta a que con esta ley y con su vigencia, la misma tendrá un impacto tal que permitirá una descongestión muy fuerte, no solamente por el desarrollo del acusador privado, sino porque definitivamente ese 13 de julio de 2017, queramos o no, entrará en aplicación directa el procedimiento abreviado que aspira a la Fiscalía, sea un factor de descongestión extremadamente fuerte. Quiero que con este foro la Dirección Seccional del Atlántico, los fiscales que acompañan a esta dirección de Santa Marta, de Cartagena, de Sucre y de Córdoba, nos vayamos poniendo a tono respecto de dicho contenido, y lo único que aspiro es a que ustedes, como funcionarios de la Fiscalía, le saquen el mayor provecho a este foro realizado por la Fiscalía, vuelvo a insistir, en esta, la capital del Caribe. Mil y mil gracias. Señora doctora Claudia Espósito Vélez, Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, doctora Ángela María Bedoya, Directora Seccional de Fiscalías
doctor Milton Gómez, Milton Gómez, representante de la Defensoría Seccional, honorable representante Hernán Penagos, doctor Nicolás Romero, profesor ilustre Juan Luis Gómez Colomé. Honradamente yo no venía preparado a disertar académicamente, entre otras cosas porque no conozco la ley 1826. Yo venía presupuestado a darle la bienvenida a mis amigos fiscales y jueces y a darle las gracias al señor fiscal general de la Nación por invitarnos a este evento importante, este evento de capacitación de una nueva ley. Sin embargo, y pidiendo disculpas de antemano, voy a intentar aproximarme a una opinión. Decía que se nos convoca a una jornada de capacitación, siempre tan justa y necesaria en la formación y actualización de los operadores judiciales. A pesar de que todos los años tenemos que hacer esfuerzos y robarle ratos al llamado popularmente sistema penal aplazatorio. Yo tengo una audiencia ahorita a las 10. Entonces, tengo allá a mi asistente pidiéndole a las partes que esperen un ratico. Así pasa. Pero la capacitación no puede abandonarse, puesto que vivimos un mundo dinámico que se mueve vertiginosamente y donde el derecho no permanece ni puede permanecer estático a los novedosos cambios en la interpretación de la ley, las nuevas visiones, en veces más o menos constitucionales y en veces humanísticas. Hay que agregarle los cambios normativos que, como ustedes saben, en Colombia se han vuelto una constante infinita y que nos obligan a estar observando lo jurídico con lentes de diferente índole para no quedarnos rezagados, entre otras cosas. Por ello, decía, tenía que dar gracias en nombre de los jueces fundamentalmente y de la rama judicial en Barranquilla al doctor Martínez Neira y de los señores fiscales, si me lo permiten, que fueron mis compañeros durante casi 14 años. Para mí la fiscalía es la familia, es parte de la familia. El ejercicio de la justicia ha sido una preocupación del hombre, del ser humano, desde los primeros tiempos de la existencia de la vida en sociedad. En principio, como ustedes recuerdan, el delito se confundía con el concepto de pecado y muy en parte se dejaba o se creía que la justicia divina era la que debía resolver el asunto. De hecho, no hay noticia histórica ni literaria, por ejemplo, de que Caín hubiese sido ajusticiado por el asesinato de su hermano Abel. Es decir, no existe cosa diferente de la condición de errante que parece ser que le impuso Dios por los mecanismos divinos. Eso está en la Biblia. Puesto que instrumentos legales no los había en aquella época. Luego, con el tiempo y como narra la historia, la justicia transitó por las resoluciones talionales de los conflictos, ojo por ojo, diente por diente, luego las ordalías, los juicios de Dios, hasta que con el tiempo los monarcas, aburridos de resolver conflictos entre parroquianos, sí, los dos campesinos que discutían por una gallina
por un puerco. Eso se le llevaba al rey, porque el rey sumaba todos los poderes. Le refirieron ese compromiso a la Iglesia Católica, pasada la Edad Media, que fuera cuando se fundaron los tribunales de la Santa Inquisición y que se constituyen una página oscura en la historia de la civilización y en la historia de la Iglesia. Esa justicia monárquica o eclesiástica tan criticada por el Marqués de Beccaria, por Voltaire, por Montesquieu, por John Locke, los propulsores de la división de poderes y tantos pensadores más, hicieron reflexionar a la sociedad de la necesidad de un cambio de paradigma en el ámbito de administrar justicia. Se pondera, por ejemplo, la sabiduría de Salomón al proponer que el bebé que era discutido, que era pretendido por dos madres o dos presuntas madres, se dividiera. Y eso se pondera como una justicia sabia, acertada, porque en ese evento la madre verdadera salió a decir enseguida: no, discúlpeme, déjeselo a ella, no me lo parta en dos. Yo me pregunto, ¿qué tal que esa madre hubiera sido menos amorosa? Salomón hubiera dividido el bebé en dos. Entonces, desde aquellos tiempos, la humanidad se pregunta cuál es la mejor forma de administrar justicia. Desde el punto de vista teórico, se sugiere que a mayor civilización, entiéndase con ello la comprensión entre los seres humanos, la manera racional de resolver los conflictos, debía reducirse la norma penal. Es decir, con el tiempo debíamos tener menos códigos penales, menos códigos de procedimiento penal. Hubo un movimiento criminológico entre los años 70, que a América Latina llegó tarde, y los años 90, que se llamó el minimalismo jurídico, la reducción del sistema penal, la despenalización, se decía, menos cárcel, menos código, menos pena, solución alternativa de conflictos. En eso estamos, pero damos bandazos para un lado y para otro. De manera que la evolución del sistema penal, además de cíclico, es pendular en contrario, o sea, de un extremo a otro. Con frecuencia hablamos de humanizar las penas, pero con frecuencia también aumentamos las penas. En Colombia, particularmente, en vez de reducir las normas penales y el tratamiento judicial de los conflictos, se ha ido cayendo en una hiperinflación descomunal de los ordenamientos, teniendo el encarcelamiento, la prevención, la represión punitiva como herramienta o fin y respuesta social. Ello no deja de ser una paradoja, puesto que coloca la evolución del derecho penal en un ámbito que niega una evolución coherente, lógica, dialéctica. A veces
Se proponen soluciones garantistas, democráticas, desjudicializadas, pero con frecuencia regresamos a mayores penas, mayores regímenes judiciales, menos garantismo, más encarcelamiento, tratamiento punitivo, preventivo, represivo, que es lo peor que nos muestra la historia. Yo no creo, por ejemplo, en el aumento indiscriminado de penas. En Colombia se dio una ley 40 por allá en 1993 que pasaba el secuestro de 18 o 20 años a 60 años casi de pena. Y en el año 94 hubo en Colombia más secuestros que en el año 93. En el año 95, si ustedes revisan las estadísticas, hubo más secuestros que en el año 94 y 93. En el año 97, en Colombia, hubo más secuestros que en toda la historia de la humanidad, en el mundo entero. Aquí vino a disertar un alto comandante de la policía italiana y dijo que en Italia había 9 secuestrados. En ese momento, la justicia italiana registraba 9 secuestros, de los cuales 6 eran colombianos secuestrados por colombianos en Italia. Exportamos el secuestro. Vea, aquí, con todo respeto por ella y todo respeto por la mujer, ese no es el punto. Aquí el enamorado de Natalia Ponce León le echó ácido de batería en la cara y le hizo unas quemaduras horribles. Entonces se inventó que había que hacer una nueva ley, porque la quemadura con ácido no estaba penalizada. Tamaño despropósito en este país, cuando siempre han existido las lesiones personales. Entre otras cosas, la ley Natalia Ponce León no se le puede aplicar al agresor de Natalia Ponce León, y así sucesivamente. Y entonces, que las señoras sufrían mucho, claro que sí, con los señores maltratadores, con los maridos. Entonces se inventaron la violencia intrafamiliar, como si eso no estuviera reglamentado. Inventaron el feminicidio, porque había que, las agresiones contra las mujeres. Y hubo una senadora, se me escapa el nombre, que falleció, Irma Jiménez. Vea, la protección a los menores. Es que es el problema de la legislación coyuntural. Hay un señor apellido García que fue personero de Arturo. Vea, consulte ese señor sobre la problemática de las pandillas en Barranquilla. Las escuelas de sicarios saben que le rinde, como un futbolista juega hasta los 35 años, más o menos. Los sicarios saben que su profesión va de los 14 a los 17 y pretenden enriquecerse, quedar con dinero, hacer como el pibe Valderrama, dice, que quedó hecho, porque ganó una buena platica como futbolista. No necesita que trabajar mucho ya, se pensionó joven. Así piensa el sicario, que va a trabajar hasta los 17 años. Porque no hay pena, no hay sanciones. Pasamos de un extremo a otro. En los países civilizados, el menor de edad infractor se castiga como adulto, porque asume una condición de adulto, asume una responsabilidad. El menor que mata a otra persona merece ser juzgado como adulto, porque él mismo se emancipa
con ese acto criminal. Pero como hay que legislar de acuerdo a la coyuntura. Pero yo no veo con malos ojos esta reforma de acción penal privada. La justicia, sobre todo la penal, hoy por hoy sufre de cierto descrédito, señalamiento, a veces justo, pero en parte muy injusto. Gran parte de la responsabilidad del fenómeno de inoperancia que aqueja a la justicia penal y que nos lleva a las cifras dramáticas del 97%, 98% y hasta 99% de impunidad. Se dice que el 99% de los hechos criminales quedan en la impunidad. Yo no estoy seguro, no creo en esa tal cifra. Sin embargo, parte de la problemática estriba en que el Estado no le puede ofrecer a los ciudadanos una respuesta cabal, una respuesta coherente en materia de infraestructura, en materia de recursos humanos, en materia de fiscales, jueces, investigadores. Se queda nimia la capacidad del Estado ante la demanda y el requerimiento de la nación colombiana. Por eso yo creo que hay que involucrar más a la sociedad civil en el problema de la justicia. La justicia es un cometido de todos. Yo propuse ante la Universidad Sergio Arboleda como aspirante a maestrante el rescate, la reivindicación del jurado de conciencia, que todas las sociedades civilizadas, los países desarrollados lo mantienen, e incluye un postulado principialístico de la Constitución colombiana, que es que los ciudadanos deben participar en las decisiones que los afectan. Yo creo que esta ley 1826 tiene mucho de eso. Ya me están llamando la atención por el tiempo. Entonces, como para terminar, las dos grandes novedades que yo observo es la eliminación de la imputación que se había propuesto para todo y la etapa de investigación como parte del proceso. Yo recuerdo que en el diseño original de la 906 se nos había dicho que durante la investigación no había proceso y que durante la investigación, por ejemplo, las decisiones en la primera versión del código, las decisiones de los jueces de control eran inapelables porque eran por fuera del proceso y eran decisiones constitucionales de única instancia. Pero luego se dijo que como se mantenía la dinámica de que unos actos judiciales precedían a otros y de que se podían afectar derechos fundamentales, era justo, y lo dijo la Corte Constitucional, que se entendiera que había proceso y que si hay proceso se es susceptible de que existan nulidades. Pero pienso que no es tan grave que se elimine esa parte, siempre y cuando en el juicio concentrado que se estila para este asunto, para este sistema, se den las garantías. El otro tema
esencial del que vamos a oír hablar hoy aquí bastante es la acción penal privada que la Fiscalía delega u otorga al acusador privado, es decir, al abogado de la víctima. Ya yo he visto gente rascándose las vestiduras, pero yo que porque esa función no se le atribuyó a los jueces, que son los garantes, que son constitucionales, no, pero me parece que eso es un error conceptual, porque nadie da de lo que no tiene. En Colombia la acción penal, sabiamente, en mi modo de ver, se le quitó a los jueces. Los jueces no tenemos acción penal, de manera que no, en realidad no tenemos deber de impulso del proceso. Vea, tenemos que llegar al punto que ojalá el fiscal, el abogado de las víctimas, si lo hay y participa, vengan a las audiencias con sus testigos. Y la defensa, por supuesto, también. Que el juez no en Estados Unidos el juez no cita a los testigos. El juez abre el espacio a las partes para que presenten sus testigos, que los tienen ahí afuera. Y tienen los defensores tienen sus asistentes que meten los testigos a la sala. Porque muchos colegas de la Fiscalía se quejan de que ellos no son citadores, pero no se trata de mirarlo despectivamente. Se trata de que es un sistema de partes. De manera que yo veo con buenos ojos que sea la Fiscalía la que delegue la acción privada, porque la Fiscalía monopolísticamente es la dueña de la acción penal. De forma tal que lo que hay es que, es decir, la función judicial, la función del juez es la más vigilada del mundo. Aquí nos horrorizamos y se repite la manida frase de que los jueces ponen a los delincuentes en la calle. A mí me abordó un periodista recientemente en un foro que se hizo en la Universidad Autónoma con esa pregunta, que oiga, doctor, pero ¿por qué es que los jueces? Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Los jueces están para eso. Es que nadie va a poner los delincuentes en la calle, sino los jueces. Lo importante es que lo hagan dentro del derecho. Y las decisiones de los jueces son apelables. Y las partes van armadas al proceso penal y a las audiencias. Y van representadas por un abogado. Y está el Ministerio Público. Y está la Fiscalía como actor principal de la acción penal. Entonces, no nos escandalicemos. El juez está en el centro de la mesa como florero para ser criticado, para ser debatido. Lo importante es que cumpla con su función. El maestro Diego León, que en paz descanse, profesor y catedrático, decía, el problema es humano. El problema a veces es testicular, decía el doctor Diego León. No importa el sistema que inventemos. El problema es de tripa, de corazón, que se le ponga a la función pública de administrar justicia. Pero la sociedad tiene que entender que todos tenemos un cometido. Y remataba diciendo el doctor Diego León, como ahora hay más mujeres administrando justicia, el problema también es de crica, decía Diego León. Pido que me disculpen, es una reflexión sobre temas tan importantes. Yo creo que me precederán el uso de la palabra personas más autorizadas que yo. Gracias. A todos los asistentes quiero, en principio, saludar a la doctora Claudia Espósito, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura,
al doctor Luis Felipe Colmenares, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla. Saludo al doctor Darío Garzón, director del Sistema Penal Acusatorio. Saludo a la señora directora seccional de Fiscalías, a los demás ponentes que nos acompañarán en la mañana de hoy, al doctor Juan Luis Gómez, un saludo especial, un saludo a jueces, fiscales, estudiantes, profesores, personas que nos acompañan hoy. Básicamente lo que pretende, lo que quiere la Fiscalía es hacer unas reflexiones que permitan que nos adentremos en esta ley que acaba de ser sancionada por el presidente de la República. Pero antes de hacer una precisión respecto de la ley, yo quiero, a modo de introducción, decirles que de alguna manera esta ley 1826 responde a ese reclamo, a esa demanda de justicia que hoy uno evidencia en la sociedad colombiana. Yo he creído siempre que cometemos errores, los medios de comunicación, el mismo Congreso de la República y hasta el Ejecutivo, cuando supone que para resolver los problemas sectoriales en el país lo que se hace necesario es legislar a modo de cambios constitucionales. Ustedes evidenciaron la pasada frustrada reforma a la justicia, y creo yo que el principal error de esa reforma a la justicia, que se frustró hace unos años, que fue de alguna manera vergonzosa para el país, fue pensar que un acto legislativo de reforma a la justicia nos iba a resolver de una vez los problemas de la justicia en el país. Como por arte de magia, simplemente aprobando un acto legislativo se resolvían los problemas de la justicia. Como también es un error pensar que entonces una reforma a la educación, de la que tanto se ha hablado, mediante un acto legislativo entonces nos resuelve los problemas de educación, o peor aún, que una reforma constitucional a la salud entonces de una vez nos resuelve los problemas de salud del país. Y ese es un grave error que estamos cometiendo. Insisto, cometiendo el Ejecutivo cuando presenta iniciativas de esa naturaleza, y cometiendo también el Legislativo cuando se cree que esa es la forma retórica de resolver los problemas de la nación. Por eso, a mi modo de ver, cuando se está hablando de justicia, pues lo que hay que hacer es algunas reformas coyunturales, precisas, quirúrgicas, decía por ahí un académico, que permitan ir evidenciando cómo y de qué manera es que vamos a lograr, primero, ganar confianza de los colombianos en la justicia, que hoy está poco perdida. Los índices de favorabilidad de la justicia hoy no alcanzan el 20%. En segundo lugar, hacer más ágil todos los procesos judiciales. Y en tercer lugar, acercar mucho más a los ciudadanos a la justicia. Por eso esta reforma, de alguna manera, empieza a resolver esa demanda de justicia que hoy los colombianos hacen. Y ayuda a resolverla porque de alguna manera nos ubica en la posibilidad de hacer una diferencia que hacía rato se hacía necesaria en el país. Diferenciar entre los delitos de mayor impacto, esos macrodelitos importantes, que son relevantes para la nación, de los delitos de menor entidad. Pequeños delitos, aunque esa palabra suene un poco incómoda, pero que de alguna manera son esos delitos que a diario aquejan a los colombianos. Se cumple una década del sistema penal acusatorio, ya es hora de hacerle unos ajustes a este sistema penal acusatorio. En lo personal yo no creo, como algunos plantean, que entonces tenemos que volver a pensar en otro nuevo sistema penal y sistema procesal penal. Creo que no, creo que lo que hay que hacer es, pasados 10 años, poco tiempo por demás, pues empezar a mirar qué ajustes deben hacerse. Uno de esos ajustes es esta ley 1826, que a nuestro modo de ver va a ser bastante útil para el país. Y otro ajuste es, doctor Darío, que ya le hemos hablado, empezar a trabajar en una reforma al Código Procesal Penal. Y hay que hacer esa reforma. Ya hay un proyecto radicado hoy en la Cámara de Representantes que es de autoría
de este servidor, de la Fiscalía, del Instituto de Derecho Procesal, para empezar de alguna manera a hacer ajustes que desde la aplicación del procedimiento penal hoy se evidencian. Así que este proyecto, o esta ley más bien, 1826, tiene una característica importante, que es una ley que fue construida por iniciativa del Legislativo y del Ejecutivo, pero con total apoyo de la rama judicial, de la Corte por un lado, pero en especial de la Fiscalía General de la Nación. Esto no es de esas leyes que llegan deliberadas al operador judicial y que terminan siendo problemas como los que aquí evidenciaba el señor presidente del tribunal respecto a algunas leyes, porque estoy de acuerdo con usted también. La Corte ha dicho claramente, este Estado no puede ser un Estado punitivo y carcelero. Y si se quiere, gran parte de los problemas del sistema penal acusatorio obedecen a que por las circunstancias coyunturales, por la opinión pública en especial, el Congreso ha legislado en función de los reclamos que desde la opinión pública se hacen. Por eso la ley a la que usted hacía referencia, la de feminicidio, la de ataques con ácidos, que son difíciles al momento de que los operadores judiciales puedan entrar a aplicarlas, pero que son tanta la fuerza, tanto la forma como la opinión exige normas punitivas, que el Congreso se queda un poco atrás frente a esa decisión. Entonces, aquí lo que se busca es tratar de ir mejorando esos problemas de justicia, en especial en materia penal. Por eso hoy presentamos esta ley 1826, ley que en esencia tiene dos ejes temáticos. Uno primero, que busca establecer un procedimiento abreviado, y el otro bloque que podría uno presentar tiene que ver con la regulación de la figura del acusador privado o la desmonopolización de la acción penal. Esta ley 1826, insisto, lo que busca en principio es agilizar el procedimiento penal. En segundo lugar, establecer claridad en las investigaciones que se hagan en aquellos delitos grandes, macrodelitos, de bandas criminales, de los delitos menores, de los simples delitos como un hurto, una lesión, un abuso de confianza, un robo de celular. Esos delitos que hoy en el país pueden ser cerca de la mitad de las noticias criminales que se ocurren cada año. De 1 millón de noticias criminales que se reciben, 1.200.000 noticias criminales, dicen algunos, cerca de 600.000 corresponden a esto que se conoce como delitos menores. Eso desde ya nos dice que si logramos un procedimiento mucho más ágil y rápido para este tipo de delitos, pues vamos a lograr descongestionar y bajar también, como se decía aquí, esos índices de impunidad que hoy están al borde del 95%. En esencia, además de esa diferenciación, este procedimiento abreviado busca descongestionar la justicia de manera ágil y eficaz. Del mismo modo, debo señalar algunos elementos que regulan este procedimiento abreviado. Lo primero, está definido este procedimiento en principio para los delitos querellables. Hay una excepción: algunos delitos de esos querellables, que aquí también se refieren en esta ley 1826, no están, digamos, involucrados dentro de la posibilidad de establecerse el procedimiento abreviado. Así que delitos como violación de habitación ajena, como falsedad, como falsa denuncia, como injuria y calumnia, son delitos que se tramitarán en el futuro por este procedimiento abreviado. Del mismo modo, además de los querellables, también hay otra serie de delitos no querellables o de oficio, como llaman algunos, que también se van a regular por este procedimiento abreviado, como las lesiones personales, como el hurto, como la inasistencia alimentaria, como el abuso de confianza, como la violación de derechos de autor. ¿Qué se quiso? Establecer un procedimiento muy ágil, con respeto del derecho de defensa y del debido proceso, para ir evaluando hasta qué punto pudiera uno lograr que este procedimiento fuera común a la mayoría de los delitos en el país. En principio, lo que se quiere es ir evaluando, primero,
para que haya garantía de los derechos de defensa, y en segundo lugar para mirar qué tan positivo en materia de reducción de índices de impunidad es establecer este procedimiento abreviado. Y los delitos que se cometen en flagrancia, algunos de ellos tienen una ventaja, y es que se tramitan por procedimiento abreviado, pero algunos de ellos no requieren querella de parte. No todos los delitos que se cometan en flagrancia se tramitarán por este procedimiento, pero sí algunos de ellos. En esencia, yo podría simplificarles que el esquema de este procedimiento abreviado es el siguiente: se reduce de 5 a 2 audiencias, que podría uno decir que el esquema iría de la siguiente manera: la noticia criminal, la querella o la denuncia, el traslado de la acusación, la audiencia concentrada, que podría decir uno es como la audiencia reina, es como lo novedoso dentro de este procedimiento abreviado, y el juicio. Miren ustedes que se elimina la audiencia de imputación, respecto de la que hay, digamos, muchos reparos, lo escucha uno a diario, tanto de los litigantes como de los operadores judiciales, porque la audiencia de imputación hoy se frustra en más de un 60%, y eso hace, como lo ha señalado el fiscal permanentemente, que tengan audiencias represadas en una cantidad de que ya van cercanas o más de 1000. Hay algunos casos que establece este procedimiento abreviado que no requieren querella de parte, que es un hecho también de alguna manera novedoso. ¿Cuáles casos? Los que le hacía referencia ahora, como los de flagrancia, aquellos casos en que el sujeto pasivo es menor de edad, los casos en que el sujeto pasivo es inimputable, y los casos o las conductas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. En esos casos establece la ley 1826 que no se requiere querella de parte. Este procedimiento abreviado también trae un artículo interesante en el que se autoriza a la Policía Nacional, en los casos de hurto, para que presenten la correspondiente denuncia cuando la víctima está en incapacidad permanente o transitoria o física o mental de presentar esa denuncia. ¿Y por qué es importante ese artículo? Porque miren ustedes, a diario se escucha mucha gente que es víctima de delitos de estos menores, pero que se abstienen de presentar las denuncias. Quiere decir esto que el subregistro de denuncias en este tipo de delitos menores es muy alto. Decíamos al principio que cerca del 50% de las noticias criminales corresponden a delitos menores. Puede ser mucho más que eso, porque muchos ciudadanos no presentan esa denuncia. Algunos porque dicen que no terminan en nada, otros porque les da temor, otros porque efectivamente tienen incapacidad física o mental para hacerlo. Pues bien, aquí en este proyecto se autoriza, se otorga la facultad a la Policía Nacional para que reemplace a la víctima a efectos de presentar esa correspondiente denuncia. Este procedimiento abreviado, se los decía también, corresponde a esos delitos que se conocen como delitos menores. Quiere decir esto que cuando se presente un concurso de delitos, es decir, un procedimiento, delitos en los que unos se tramiten por el procedimiento abreviado y otros se tramiten por el procedimiento ordinario, en ese caso de concurso de delitos, siempre tendríamos que adelantar el procedimiento por el ordinario, es decir, el que todos conocemos actualmente. ¿Y por qué se hace? Por lo que decíamos al inicio, porque la idea del procedimiento abreviado es ir avanzando para evaluar los efectos en materia de impunidad. También establece esta ley 1826 un plazo perentorio a las medidas de aseguramiento, 180 días, que hace obviamente o ayuda a nuestro modo de ver a hacer que el procedimiento se tramite de manera mucho más ágil también. Sin duda tiene que ayudarnos e impulsa un poco a los operadores judiciales para avanzar de manera ágil y rápida en el conocimiento de este tipo de procedimientos. Ustedes saben que ha existido en la academia un debate permanente frente al incidente de reparación. Si ustedes miran las estadísticas de la Fiscalía, se van a dar cuenta que el incidente de reparación hoy creo que no alcanza al 1%. El incidente de reparación es una figura muy especial,
hasta bonita que se establece en nuestra legislación, pero que pocos efectos ha tenido. Algunos han dicho inclusive acerca de la necesidad de eliminar el incidente de reparación. Pues aquí en este procedimiento abreviado estamos incluyendo la reparación integral, a ver si logramos que, como quiera que se trata de un procedimiento mucho más ágil y mucho más rápido, de pronto la reparación integral se pueda lograr con mayor facilidad y ahora sí podamos lograr que las víctimas puedan obtener reparación sin acudir a la jurisdicción civil. El otro bloque que regula esta ley 1826 tiene que ver con el acusador privado, lo que se conoce como el ejercicio de la acción penal en cabeza de la víctima o la desmonopolización de la acción penal. Este tema ha tenido debate interesante y lo va a tener en el futuro. Algunos decían en el Congreso, es que aquí lo que quiere es privatizarse la justicia, aquí lo que se quiere es otorgarle o ejercerle esa facultad de justicia a los ricos. Para nada, lo que se ha buscado es, primero, desarrollar la Constitución política. Desde el año 2011 se estableció el acusador privado en la Constitución política de Colombia y no se había desarrollado, reglamentado en la ley. Pues bien, lo que se quiere aquí es hacer que esa acción pública se convierta en privada para que la víctima tenga una alternativa de impulsar con mayor agilidad el proceso. ¿Qué de malo tiene eso? Ya llegaron unas demandas a la Corte Constitucional, ayer nomás las registrábamos, porque algunos ciudadanos señalan eso, que de alguna manera lo que se busca es que esta acción penal, o más bien que la Fiscalía pierda esa potestad que tiene. Nada, esta acción privada, primero, va a ayudar mucho más a agilizar el proceso. En segundo lugar, siempre, y en eso no puede quedar duda, la acción penal está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Será la Fiscalía la que autorice convertir esa acción pública, que es hoy, en acción privada, si se cumplen los requisitos, si la víctima presenta los requisitos que sean del caso. En segundo lugar, la Fiscalía también podrá aplicar la figura de la reversión. Si ve que la víctima y su abogado no están ejerciendo esa acción con juicio, pues la Fiscalía puede revertir esa acción penal cuando a bien lo estime pertinente. Y en tercer lugar, actos investigativos como allanamientos, como registros, como interceptación de llamadas, no podrán ejercerse a través de la víctima o a través de su abogado. Siempre esos actos donde pueden vulnerarse derechos fundamentales de los ciudadanos, en modo alguno puede hacerlo la víctima, sino que siempre estarán autorizados, vigilados por la Fiscalía General de la Nación. Bueno, como aquí ya me están llamando un poco, entonces simplemente quiero hacer una última referencia, y es la siguiente. El año pasado en el país, 3 minutos para decirles esto, el año pasado en el país 245.000 personas fueron capturadas. De esas 245.000 personas, 90.000, fíjense bien, 90.000 de 245.000 fueron reincidentes. Hay un problema de reincidencia en Colombia muy alto, y de esos 245.000, que 90.000 son reincidentes, 11.000 están en las cárceles de Colombia. ¿Qué quiere decir? Que aquí, con todo y lo que hay que hablar de grantismo, hay un problema de reincidencia en Colombia muy alto. Uno se pregunta, ¿por qué será la reincidencia? ¿Será porque los delincuentes saben que la justicia se demora un poco para llegar o que difícilmente son condenados? ¿Será porque suponen que no hay herramientas en la justicia para poder ponerlos a buen recaudo? Eso nos pone a pensar un poco y nos invita a entender que leyes de esta naturaleza son leyes que seguramente desde la academia son, digamos, complejas de defender, pero que sí van a la práctica del país, que sí son menos retóricas y más reales. Hoy, ¿qué es lo que le preocupa a los colombianos? Que un ciudadano roba, que un ciudadano se hurta un celular, un delincuente, y al otro día está en las calles haciendo lo mismo. Hoy, ¿qué le preocupa al ciudadano? ¿Por qué los índices de desfavorabilidad? No por esos delitos grandes, importantes, lo Interbolsa, pues sí, seguramente muy relevantes, pero el ciudadano se preocupa es porque todos los días en las calles de Colombia se están cometiendo delitos. En esta ley 1826 se incluye una norma, la del artículo 7. Si ustedes miran el artículo 7 de la ley 1826, que modifica el numerador cuarto del artículo 313 y que tiene que ver con la detención preventiva,
a detención preventiva, van a encontrar que en ese artículo se señala que aquella persona que sea capturada o imputada y dentro de los 3 años anteriores a la captura o a la imputación se evidencie que también, o que fue también dentro de esos 3 años, capturado o imputado, se entiende entonces que la libertad de ese ciudadano representa peligro futuro para la sociedad a efectos de resolver la detención preventiva. Esta norma es una norma muy importante porque va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a ustedes para resolver esos temas de libertad o de detención preventiva. Y va a ser muy útil porque hoy en esos índices de reincidencia pues se le otorga herramientas para que no ocurra lo que viene ocurriendo en el país. Yo sé que aquí va a haber un debate importante porque van a decir es que ustedes están equiparando el prontuario judicial a los antecedentes penales. Bueno, pues no se trata de eso. Lo que pasa es que sí hay que decirlo, y esto puede sonar un poco peligrosista, que cuando una persona es detenida en varias oportunidades por una misma conducta, pues hombre, es fácil evidenciar que esa persona va a seguir cometiendo esas conductas. Podrá sonar, insisto, peligrosista y de pronto antitécnico, pero son las realidades. Termino diciéndoles, esta ley es una ley que sin duda nos va a ayudar a mejorar los índices de impunidad. Es una ley menos ideal, menos conceptual, es una ley de alguna manera menos extragatrista, como dirían algunos, pero yo sí creo que es una ley con más sentido común, mucho más real y mucho más práctica. Que tengan buen día, buenas tardes. Muchas gracias. Y buenos días para todas, para todos. Un privilegio estar hoy en Barranquilla con ocasión de este foro. Le expreso mi gratitud a los organizadores y particularmente agradezco la presencia en este acto del señor presidente del Tribunal Superior, el doctor Luis Felipe Colmenares, de la señora presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, la doctora Claudia Espósito, del señor representante a la Cámara, el doctor Hernán Penagos, que como ustedes saben y pueden dar testimonio el día de hoy, ha sido parte del nervio de esta iniciativa que ha llegado a buen puerto. Tengo que agradecerle igualmente la presencia del señor defensor regional del Atlántico, a todos los señores jueces y magistrados aquí presentes, a los señores fiscales, a todos los miembros de esta gran familia que es la Fiscalía General de la Nación y a todos los sectores académicos, profesionales del derecho que hoy nos acompañan, una bienvenida muy especial. Empiezo, por supuesto, por expresarles mis excusas, presentárselas, pero lamentablemente por las circunstancias climáticas del país, la posibilidad de llegar oportunamente a la ciudad fue imposible y por esa razón tengo que manifestar que mi propio desagrado, porque hubiera querido estar desde el comienzo de la sesión, pero finalmente aquí estamos. La jornada académica empezó a tiempo y básicamente lo que quería era presentarles un saludo muy especial, inscribir este proyecto de ley en un conjunto de iniciativas que finalmente en el país tenemos que poner en marcha para poner a tono la política criminal y los instrumentos de política criminal con las circunstancias que desde el punto de vista de la conducta antisocial se vienen presentando particularmente en este momento del país. Lo he dicho a lo largo de estos foros que hemos venido haciendo a nivel nacional, que una de las asignaturas que el Estado colombiano tiene pendientes está asociada justamente con el tema de la política criminal. La política criminal entre nosotros se ha reducido, lo decimos en la academia permanentemente y no lo decimos en el curso de los
del último lustro, venimos hablando por décadas de ello, se ha reducido a, en primer lugar, la penalización de todo tipo de conductas antisociales. Es un fenómeno de criminalización del comportamiento atípico en la vida en comunidad, que no tiene sino un efecto sedativo en la sociedad. La promulgación de normas para decir de aquí en adelante, esto también será delito. Y formas de comportamiento típico que serían suficientes para atacar comportamientos antisociales, las vamos especializando con nuevas formulaciones de tipicidad penal, con lo cual hacemos mucho más compleja inclusive la propia imputación desde el punto de vista de la técnica del proceso penal. Al punto que hoy llegamos a un estadio en donde el país cuenta con más de 400 tipos penales. Y cada vez que hay un comportamiento antisocial, se plantea una nueva reforma penal. Ya verán ustedes, ahora que se inicia las sesiones ordinarias del Congreso de la República, el día de mañana, 16 de marzo, la avalancha de proyectos de ley en materia de corrupción. Y lo único que no necesitamos son más leyes para combatir la corrupción en Colombia. Lo que necesitamos es más eficacia y decisión política para combatir la corrupción, encuéntrese donde se encuentre, sin ningún tipo de privilegios, sin ningún tipo de miramientos, como lo está haciendo la Fiscalía General de la Nación a lo largo de todo el territorio nacional. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la ciudadanía y muy especialmente a la ciudadanía del Caribe colombiano, su solidaridad y su fe en las instituciones y en la Fiscalía General de la Nación. Se conmueve el funcionario público, se conmueve el fiscal general de la Nación cuando recorre todo este territorio desde la Guajira hasta el noroccidente colombiano y ve cómo los ciudadanos empiezan a ver que la capacidad de denuncia es el verdadero empoderamiento que tenemos los colombianos para combatir la corrupción. No ha habido ninguna denuncia que haya quedado impune en La Guajira, ni en Sucre, cuyos resultados dimos hace apenas una semana, en su primera fase, y ya llega la segunda, ni en Bolívar, donde hemos descubierto unos casos de corrupción política que jamás se habían develado en la historia de ese departamento, comprometiendo al poder electoral del departamento, ni lo que ha pasado aquí en el Atlántico con el poder electoral y con la registraduría misma, ni lo que hemos develado en Córdoba, cuyo informe final estaremos presentando en la primera semana del próximo mes como resultado de una copiosa investigación criminal. Lo dijimos desde el primer día de nuestra actividad, que tiemblen los corruptos, y los resultados están reflejándose en una labor de un ejército empoderado que son los fiscales generales de la Nación, que a lo largo y ancho del país están escuchando a los ciudadanos en las jornadas anticorrupción y estamos mostrando resultados todos los días. Y no solamente en la costa Caribe, porque quiero decirlo una vez más, la corrupción no tiene asiento en una región del país. La corrupción es un problema sistémico de toda la nación. Nos capturó la venalidad desde el punto de vista del ejercicio de la función pública. Y no es suficiente la lucha contra la corrupción
con el enfoque neoliberal que se le venía dando desde los años 80 y 90, con la articulación de unas políticas que estaban fundadas en exclusivamente el empoderamiento de la sociedad civil y de la prensa libre. Si la sociedad civil, que hace seguimiento a la función pública, no encuentra en la denuncia la forma de canalizar institucionalmente el reproche de la sociedad frente al delincuente, no hay forma de que ese quehacer de la sociedad civil sea efectivo. Y no es suficiente tampoco el accionar de la prensa libre, como la que tenemos a lo largo de todo el país, la acción de los diarios aquí en la costa, que es tan importante, de todos los periódicos que denuncian atropellos desde el punto de vista de la administración pública. Los corruptos ya perdieron el pudor, ni siquiera se ruborizan con los titulares. Y aquellos que son muy ágiles en los trinos y en las redes sociales, les notifico que los corruptos no leen los trinos ni tienen cuenta en Twitter. Ellos no se dan por notificado de lo que nuestra juventud identifica a diario en las redes sociales. Lo que verdaderamente logra empoderar a una sociedad frente a la corrupción es la justicia. Y no lo digo por estas calendas, lo dije el 1 de agosto, el día de la posesión en el Palacio de Nariño, cuando dije que uno de los filones estructurales de la acción de la Fiscalía sería la lucha contra la corrupción. Dije textualmente que había llegado la hora de la justicia. Como llegó la hora de la justicia en Brasil, cuya acción ha contribuido a depurar la epidermis de la sociedad política brasileña. Como llegó la hora de la depuración en Guatemala, por cierto, gracias a la acción de un compatriota nuestro. Y como está llegando la hora de la acción de la justicia aquí en Colombia, a nivel nacional y a nivel de todo el territorio colombiano. Y hago esta referencia porque existe hoy en el ánimo de la nación una cierta abulia, un cierto desconsuelo, que ha llevado a algunos detractores de la acción de la justicia a decir que entre más se avance por parte de la Fiscalía y la Justicia en develar la corrupción que está aconteciendo a lo largo de la nación, vamos a incendiar el país entero. Y sobre las cenizas de la democracia, se dice, van a emerger las voces de sectores que de alguna manera expresan una indignación nacional y un populismo democrático. Y al amparo de esos señalamientos, ¿qué es lo que se quiere? ¿El tapen, tapen? ¿Que la Fiscalía no actúe? ¿Que el Poder Judicial no obre? Ni más faltaba. Si todos los que servimos hoy a la justicia, que estamos aquí en la mesa, lo que estamos es honrando nuestro juramento constitucional. Y tengámoslo en cuenta como ciudadanos. Contrario a esas voces apocalípticas, que la institucionalidad se está acabando, que la democracia se está resintiendo, lo que está ocurriendo es todo lo contrario.
Lo que están funcionando son las instituciones democráticas. En la arquitectura institucional tenemos unos modelos de control y de fiscalización que en buena hora de la República están funcionando. Yo acabo de regresar de Brasil y de México, y qué orgullo saber, no el fiscal general de la Nación, que los fiscales generales de Colombia han logrado en el oprobioso caso, que es Odebrecht, han logrado llevar las investigaciones a lo más profundo de lo que era menester en comparación al resto de países de América Latina. Esa investigación se inició, como ustedes saben, el 23 de diciembre en Brasil, en los Estados Unidos, se hizo pública. Ese fue nuestro regalo de Navidad. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló dentro de los países cohechados a Colombia, y señaló el Departamento de Justicia que 2 casos habían sido cohechados, había habido cohecho. En uno, un pago de $6,5 millones y en el otro un pago de $4,5 millones. Eso fue toda la materia prima de la investigación. Y cada país, 20 países que han sido señalados con coimas por más de $760 millones de esta multinacional de la corrupción, han tenido que empezar a trabajar con esa sola información. Ni sujetos, ni identificación de los contratos, ni de los procesos licitatorios en que hubo corrupción. En la primera semana de enero de este año, no había amanecido el año laboral del 2017, la Fiscalía General de la Nación ya había identificado los 2 contratos que anónimamente estaban referidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el contrato de Ruta del Sol 2 y el convenio, el OTROSI número 6, a ese contrato para la vía Ocaña Gamarra. Por el primero se pagó una coima de $6.5 millones. Y los fiscales colombianos ya identificaron el contrato, el valor de la coima, qué se hizo con los dineros y quiénes fueron sus autores. Y todavía se dice en algunos sectores de opinión que la Fiscalía no ha actuado. ¡Qué barbaridad, qué contraste con la realidad! Haciendo politiquería en medio de esta campaña frente a la acción develadora de la justicia. Y lo que pasó con el contrato o con el convenio, el OTROSI número 6, que no fue por 4.5 millones la coima. La enmienda la hizo nuestros fiscales, gente anónima al servicio de la patria, que identificaron que la coima había sido, corrigiendo la plana del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por 4.6 millones para más señas. Es decir, la información que reposa en el Departamento de Justicia no es fiel ni es exacta con la realidad. Y el autor de esa conducta está privado de la libertad por imputación que hizo una fiscal que honra a esta fiscalía con 25 años de servicio. Los franceses dirían, papli, hasta ahí llegó todo, ¿para qué más? No. Mientras los organismos internacionales ahí agotaron su investigación, la Fiscalía siguió y tiene identificados más contratos en los que hubo corrupción de Odebrecht, que no existen en el foro internacional, no existen ni en Brasil ni en Estados Unidos. Por ejemplo, el contrato celebrado por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá con el consorcio que dio lugar a la obra en la licitación Canoas-Tunjuelo para el río Bogotá. En ese caso, ya hay confesos de las coimas que se pagaron también por la adjudicación del contrato, y ya hay privados de la libertad.
Eso no existe en los foros judiciales internacionales. También es cosecha de los fiscales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. ¡Qué orgullo! Pero no ha hecho nada la Fiscalía. Y ya se identificó un cuarto contrato, el de Navelena, en donde la línea de investigación tiene que ver con un presunto trueque de favorecimientos por colusión entre los empresarios con la adjudicación del metro de Quito, en donde estamos trabajando articuladamente con la Fiscalía Ecuatoriana. Oigan esto, qué emoción como colombianos. No, la justicia, señora presidenta, señor presidente, qué honor para la justicia colombiana.